Puedes huir de una criatura, puedes esconderte de un hombre. Pero, ¿cómo huyes de un lugar? ¿Cómo te escondes de algo que es cada árbol, cada gota de agua, cada centímetro de silencio? Mi nombre es Ricardo. Crecí a orillas del río Putumayo, en la Amazonía colombiana. Para mí, la selva nunca fue ese pulmón del mundo que pintan en los libros. Era mi patio trasero, una extensión ruidosa y viva, pero con sus límites. Sabía dónde estaban los límites, hasta dónde podías empujar antes de que el río te volteara, o antes de que el monte se cerrara detrás de ti. Pero el orgullo es un veneno lento, especialmente para los jóvenes que creen que su herencia les da inmunidad. Yo tenía 19 años. Había terminado la secundaria, y, en lugar de ir a la ciudad como mis amigos, decidí que trabajaría con mi tío Manuel, un pescador veterano, uno de esos hombres que olían a barro húmedo y sabían el nombre de cada ave invisible. Una tarde de marzo, mi tío estaba enfermo, y me tocó hacer la ruta solo. La ruta era simple: río abajo hasta el Caño Negro, una lengua de agua turbia que se adentraba en la selva, dejar las trampas y volver antes del anochecer. Lo había hecho cientos de veces. Debería haber sido aburrido. Esa tarde, no lo fue. Mientras navegaba por el Caño Negro, la luz empezó a cambiar. No era solo el sol poniéndose, era una densidad en el aire, como si el verde se hubiera vuelto de plomo. Me di cuenta de que había pasado de largo el punto donde debía girar. No fue un error grave, pensé. Simplemente un caño secundario que se adentraba un poco más. El problema con la selva profunda es que cada nuevo rincón se parece exactamente al anterior. Decidí remar unos minutos más, convencido de que encontraría un buen lugar para una trampa extra, solo para compensar el error de navegación. Es ese pequeño momento de avaricia lo que te marca. Estaba buscando algo que no necesitaba. Cuando por fin me detuve, el silencio me golpeó. No el silencio total. En la selva eso no existe. Había el zumbido de los insectos, el goteo de la humedad, pero el coro familiar había cesado. El murmullo de monos, los cantos de aves, todo se había apagado. Era un silencio dirigido, como si algo hubiera puesto el dedo en los labios de la vida salvaje a mi alrededor. Empecé a sentir esa vieja picazón en la nuca. Ese sentimiento que todos los que crecimos allí conocemos. No estás solo, pero lo que te mira no es carne. Intenté tranquilizarme. Remé hacia atrás, buscando ese tronco podrido o esa formación de lianas que me serviría de referencia. Remé, 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 y luego remé un poco más. Fue entonces cuando la realidad me pegó con la fuerza de una ola. El caño se había vuelto más estrecho. La maleza que colgaba sobre el agua, los manglares retorcidos, eran tan densos que casi tocaban mi canoa. Miré hacia arriba. La luz del sol había desaparecido. Estaba en un túnel de hojas, y por más que remaba, no reconocía nada. Me detuve, la canoa rozando la orilla lodosa. «Vamos, Ricardo», me dije, «reconoce el error, vuelve». Me giré la canoa con esfuerzo, y en ese momento lo escuché. No era un silbido, ni un rugido. Era una voz, un murmullo bajo, suave, melodioso, que venía desde el interior de esa pared verde y húmeda. Y me llamó. «Ricardo». Era mi nombre, pero arrastrado, como el sonido del agua sobre el fango. Sonaba extrañamente familiar, pero a la vez totalmente ajeno. Era como escuchar a una madre, pero a una madre que nunca habías conocido. En la cultura de mi pueblo, te advierten sobre la madre monte. No es un monstruo. Es la dueña, la conciencia vengativa de la selva. Te confunde, te desorienta. Te atrae con voces que suenan a tus seres queridos para llevarte a los lugares donde nadie puede encontrarte. Mi mente racional me gritaba que era el viento, o mi imaginación jugando con el eco. Pero mi cuerpo, mis manos aferradas al remo, ya lo sabían.
El murmullo regresó, más cerca esta vez. Era como una canción de cuna, pero con un tinte de pena y de amenaza. Y no solo me llamó, sino que ahora me dio una orden, suave como el musgo, pero ineludible. Ven, mi hijo, estás perdido. Ven conmigo, yo te mostraré el camino. Justo entonces, donde el muro de vegetación era más denso, vi un movimiento. No era un mono, no era un jaguar, era algo que era perfectamente vertical, alto, mucho más alto que un hombre. Estaba inmóvil, y sin embargo, la vi. Una silueta oscura, perfectamente camuflada, cubierta de vides y musgo, con la forma vaga de una mujer enorme. Y sentí, con una certeza helada, que no estaba mirando con ojos, sino que todo el monte me estaba mirando. Remar para atrás no me sacaría de allí. Sabía, instintivamente, que si me quedaba en el agua, esa cosa se manifestaría. Salté de la canoa, sintiendo el fango pegajoso hundirse hasta mis tobillos. Dejé mi remo y mis trampas. Me abrí paso a machetazos a través de la densa pared de hojas, no en la dirección de donde venía, sino lejos de la voz, adentrándome en la selva profunda. Iba a escapar de la dueña del río, pero me estaba adentrando en su sala de estar. En el monte, sabes que no todos los animales son solo carne y hueso. Algunos son advertencias, y otros son peores. Nací y crecí en el corazón del Amazonas brasileño, cerca de Manaos. Las habilidades de supervivencia, la caza con flecha y el manejo del bote no eran un hobby para mí, eran el abecedario. Mi padre y mi abuelo me enseñaron a moverme en la selva, no a pesar de ella, sino con ella. Cuando cumplí los 18, decidí que quería ir solo a una expedición de caza, algo serio. 3 días y 2 noches para probarme a mí mismo. Mi objetivo era un tapir, anta, un animal grande que nos daría buena carne y demostraría que yo era capaz de valerme por mi cuenta en la mata. Normalmente, las zonas de caza estaban lo suficientemente cerca como para ir solo con mi canoa a motor, pero esta vez, algo me dijo que no fuera solo con eso. Algo, quizás el instinto que te hereda la selva, me susurró que debía llevar algo más. Convencí a un primo para que me dejara usar su bote grande, uno de esos que tienen un techo de lona y un motor más potente, argumentando que traería mucha más carne. Mirando hacia atrás, estoy seguro de que me alegro de haberle hecho caso a esa intuición. Llegué a mi sitio de campamento, en un pequeño afluente del Río Negro, alrededor de las 6:30 de la tarde. A mediados de diciembre, en esa zona, la oscuridad llega como un telón mojado. Usé la linterna para guiarme desde el bote hasta el claro que ya conocía. Llegué al campamento, dejé el equipo, y de inmediato me puse a recolectar leña y a instalar la hamaca. Acomodé todo para que al día siguiente solo tuviera que agarrar mis flechas y marchar. Encendí un pequeño fuego, calenté unos frijoles y algo de charque. Esa noche fue tranquila, pero no de una forma que diera paz. Podía oír los sonidos normales, el grito del curiango, nictibio, el croar de las ranas, el zumbido de los mosquitos, pero faltaba la cacofonía habitual. Faltaba el rugido lejano de los monos aulladores, la bulla constante de la vida que se come a sí misma. Era una quietud controlada. Comí, me relajé en mi hamaca y, sintiéndome tonto por la extraña calma, me dormí. Me despertó el silencio absoluto. Eran alrededor de las 2 o 2:15 de la mañana. Si alguna vez has pasado tiempo en la verdadera mata, sabes que este tipo de silencio es el peor. Es un silencio que te hace sentir el latido de tu propia sangre en los tímpanos. Los hombres de la selva saben que esta calma casi siempre presagia peligro. Es el momento en que el depredador se mueve, o algo peor. Me quedé quieto en mi hamaca, el machete y mi linterna de mano listos. Y entonces, a unos 30 metros, justo donde termina el claro,
Oí ramas romperse. Eran pasos pesados, que sonaban bipedales. No era un tapir. No era un jaguar. Solo era yo quien debía estar aquí. Esta tierra pertenecía a mi familia. Cualquiera que cazara aquí debía pedir permiso, y mi padre me habría avisado. Algo no encajaba. Lentamente, me incorporé y apunté mi linterna hacia donde había oído los pasos. Nada. La noche volvió a la normalidad al instante. Los grillos volvieron a chillar. Una rana gritó. Me convencí de que la mitad de mi cerebro estaba durmiendo, y la otra mitad me jugaba una mala pasada. Me tranquilicé un poco y logré volver a conciliar el sueño. Me despertó la alarma del teléfono a las 5 de la mañana. Era hora de levantarme y hacer el camino de 2 kilómetros a pie hasta mi puesto de caza, buscando llegar justo a tiempo para el amanecer. Agarré mi equipo, mi arco y mi carcaj de flechas. No revisé nada. Un error que, más tarde, me costaría muy caro. Iba por el medio del sendero, una línea angosta que serpenteaba entre la densa vegetación. A medio camino, oí algo moviéndose en la maleza a mi derecha. Me detuve y me agaché, esperando que lo que fuera saliera a mi vista. Y salió, un tapir. Parecía enfermo. No lo usual de un animal viejo o cansado. Este estaba raro. Se veía muy flaco, y sus ojos, en cuanto el sol comenzó a filtrarse, parecían lechosos, casi ciegos. Se movía, cojeando, pero seguía pastando como un tapir normal. Pero su andar me inquietó profundamente. Caminaba de forma errática, como un borracho, balanceándose de lado a lado. A medida que se acercaba, pude verlo mejor. Olía horrible, a descomposición y humedad estancada. Estaba mucho más flaco de lo que pensé, y su piel estaba descolorida en parches extraños. No se parecía a ninguna enfermedad que yo conociera. Honestamente, ya no me importaba cazarlo para comer. Solo quería poner fin al sufrimiento de la pobre criatura. Aquí es donde no revisar el equipo te mata. Yo llevaba el carcaj de flechas en la espalda para facilitar el acceso. El día anterior, mi hermano menor había usado algunas de mis flechas para practicar. No me avisó que, al devolverlas, había colocado algunas con las puntas hacia arriba. Concentrado en llegar al campamento, no me di cuenta. Alcanzo la mano hacia atrás para sacar una flecha, y mi pulgar golpea la punta afilada de un broadhead, abriéndome la carne. Grité un seco y bajo: «¡Maldición!». Estaba seguro de que el tapir saldría corriendo, pero no oí pasos. No oí un resoplido. En cambio, escuché un sonido distorsionado y gutural, un gruñido profundo que resonó en el pecho de la selva. Miré a este supuesto tapir a los ojos mientras lo veía hacer algo imposible. Se alzó sobre sus patas traseras. Me miró, con sus ojos amarillentos clavados en mi alma. Se paró más alto que yo, y su forma, aunque seguía siendo vagamente la de un tapir, se había elongado y deformado. De su boca abierta, que no era la de un animal de pastoreo, brotaron dientes amarillos, largos y puntiagudos. El miedo me congeló. No podía moverme. Estaba aterrorizado de que cualquier movimiento provocara su ataque. El instinto de supervivencia me golpeó como un rayo. Saqué una flecha temblando, la puse en la cuerda y la disparé. Golpeó bajo, en lo que habría sido el vientre de un tapir normal. No lo detuvo, solo lo enfureció. Grité. Rápidamente cargué otra flecha. La bestia venía hacia mí, tambaleándose de forma antinatural pero ganando velocidad. Lancé la segunda flecha. Esta vez pareció darle en el costado del cuello. El tapir gritó, no con el sonido de un animal herido, sino un aullido de dolor y furia que destrozaba los tímpanos. Se giró y se echó a correr, volviendo a usar sus 4 patas como un tapir. Vi cómo se alejaba cojeando por el bosque. Se detuvo y se giró. Esos ojos amarillos me miraron por última vez antes de desaparecer. No esperé a ver qué haría. Corrí como nunca lo había hecho. No soy corredor.
pero estoy seguro de que batí mi récord personal. Hice esos 2 kilómetros de vuelta al bote en menos de 10 minutos. Tiré todo el equipo al bote grande de mi primo y encendí el motor a toda potencia. Me largué de allí. Volvería por el resto de mi equipo más tarde, pero en ese momento solo quería dejar el río Putumayo atrás. Días después, regresé con mi tío para empacar el equipo restante. Todo estaba destrozado. Mi hamaca hecha jirones, la mochila rasgada. Lo poco de comida que dejé, esparcida y comida. Incluso un libro que había llevado para leer había sido triturado. No sé lo que experimenté. Si fue el mapinguari, una criatura folclórica amazónica, o quizás un animal afectado por alguna brujería de la mata. Quizás fue el Luisón, un hombre lobo transformado. Los mitos están allí por algo. Una cosa es segura. A veces, cuando visito la zona, veo un tapir, más delgado de lo normal, mirándome desde el borde de la selva. Parte de mí quiere volver y cazarlo. Pero, hasta donde sé, no ha herido a nadie más. Tal vez yo solo estaba en el lugar equivocado, buscando cosas que la selva no quiere mostrar. Pero la forma en que me miró, no estaba buscando una conversación amistosa. Solo me siento afortunado de estar vivo. Crecí en los afluentes del Guayas, en la Amazonía ecuatoriana. Si vives en estas tierras, oyes a menudo historias de encuentros con algo que no es ni animal ni hombre. Yo siempre fui escéptico. Pensaba que la gente inventaba para darle sabor a una vida que huele a sudor y barro. He sido un ávido cazador de montería desde que pude cargar mi propia escopeta. Paso horas y horas en el monte durante la temporada. Si existieran esas cosas de las que la gente habla, pensé, ya las habría visto yo mismo. Mi opinión cambió para siempre. La propiedad que más cazábamos estaba a 1 hora en lancha del puerto fluvial más cercano. Una vez que llegabas, tenías alrededor de 700 hectáreas de selva primaria, ciénagas y senderos de machete. En todos los años que mi familia llevaba cazando esa tierra, nunca habían tenido un encuentro extraño. Nunca imaginé que algo me sucedería a mí. Era finales de noviembre, temporada de caza mayor. Llegamos a la orilla del campamento antes de las 5 de la mañana para preparar el equipo de la mañana. Solo teníamos una lancha principal en ese momento, así que mi abuelo me dejó primero y planeó regresar por mi padre más tarde. Me dejó en un punto que conectaba con un viejo y olvidado puesto de espera, un tambal o tapiri, que no se había usado en más de 40 años. Me indicó el camino. Sigue el caño principal hasta la horqueta, gira a la izquierda y sigue el sendero hasta que veas los postes podridos. No tiene pérdida. Nos vemos aquí a mediodía para el almuerzo. Siguiendo sus instrucciones, llegué sin problemas. Me senté. Todavía faltaba más de 1 hora para el amanecer. Encendí mi viejo teléfono para jugar algo, buscando distraerme del hecho de que estaba solo, en medio de la oscuridad opresiva de la selva. El amanecer se rompió y me di cuenta de algo aterrador. No había sonido. Podía oír mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Me invadió una sensación escalofriante que me acompañó durante toda la mañana. No vi nada. No oí nada. Quería salir de allí. Caminé de regreso y esperé a mi abuelo. Finalmente apareció y fuimos a almorzar al pueblo más cercano. El dueño de las tierras estaba allí. Empezamos a hablar sobre dónde había cazado. Al oír la ubicación del viejo tambal, su rostro se endureció. «Solo ten cuidado allá arriba», me dijo con voz grave. Mi padre construyó ese puesto hace años y lo usó pocas veces. Por alguna razón, nunca regresó. Nunca quiso decirme por qué. Intenté ignorar sus palabras mientras me adentraba en el monte para la caza de la tarde. Esta vez, la selva parecía normal. Los pájaros cantaban, las ardillas de palmera corrían como locas. Un par de horas después, comencé a oír pasos que se acercaban. Cuanto más se acercaban los pasos,
más se silenciaba el resto del bosque. Con mi experiencia, supe de inmediato que era una manada de pecaríes de collar, saínos. Ignoré el extraño silencio mientras la manada entraba en mi mira. Levanté mi escopeta, apunté y disparé. Sabía que había impactado a uno grande. Esperé hasta justo antes del anochecer para ir a rastrearlo. La oscuridad llegaba en minutos. Ignorando de nuevo el silencio que se había instalado, comencé a rastrear al pecarí. Encontré el rastro de sangre fácilmente, pero me invadió una sensación de que algo andaba mal. Finalmente, lo divisé a la distancia. La visión fue algo que jamás habría podido imaginar. El pecarí estaba desgarrado, casi partido en dos. No había sangre alrededor, y no quedaban órganos internos. No había señales de lo que lo había atacado. ¿Qué clase de depredador podría hacer esto en los pocos minutos que pasaron antes de que oscureciera? Mientras me acercaba al pecarí, empecé a oír pasos lentos y suaves que se movían hacia mí. Dejaban de moverse cada vez que yo me detenía. Intentaba iluminar frenéticamente con mi linterna, pero no encontraba nada. Empecé a correr hacia el pecarí. Lo agarré por las patas y comencé a correr, arrastrándolo detrás de mí por el sendero. Entonces, oí algo que sonó como si la selva misma estuviera siendo rasgada detrás de mí. Y juraría que escuché una voz. Un gruñido bajo que parecía resonar en mi pecho diciendo: «Ese no es tuyo». Totalmente en shock, seguí corriendo cuesta abajo con el pecarí. Pude oír la lancha de mi abuelo a lo lejos. Solté el pecarí y apunté mi linterna hacia donde se oía el motor. Justo antes de llegar al fondo, esa cosa soltó un chillido que me perforó el alma. Casi sonaba como el graznido de un pavo real de la selva, pero mucho más profundo, distorsionado y violento. No creí que saldría de la selva ese día. Mi abuelo finalmente apareció. Con los ojos llenos de lágrimas y en mi estado de terror, le conté lo que había sucedido. Él, sin decir palabra, tomó su escopeta y la linterna y se dirigió hacia la colina. Pasaron unos 10 minutos. El monte seguía en un silencio sepulcral. Lo vi bajar. Traía solo la mitad delantera de mi pecarí. Mi abuelo se movía rápido. Sin decir una palabra, cargó el animal en la lancha. Justo antes de arrancar, oímos el chillido de nuevo. Nunca habíamos navegado tan rápido. No hemos hablado de esto en años, pero nunca lo olvidaré. Nunca me volvió a pasar nada, y seguimos cazando en esa propiedad. Pero por alguna razón, todavía tengo la esperanza de ver qué criatura era esa que acechaba a mi presa ese día. Esa cosa me robó mi cena, y de alguna manera, me robó mi escepticismo. El Pantanal, en el sur de Brasil, no es solo pantano y agua. Es una inmensidad brutal de vida, calor y barro. Un lugar donde los límites entre lo que es animal y lo que es otra cosa se diluyen en la neblina del amanecer. Yo llamo a ese lugar mi hogar. Crecí en la fazenda de mi familia, justo en los límites del Pantanal matogrossense. Para que te hagas una idea de mí, soy un hombre grande. Mido casi 2 metros y peso 100 kilos. Mi familia me llama, con cariño, el toro, por mi tamaño y mi amor por el trabajo duro. Mi pasatiempo favorito es la pesca. Nada es más emocionante que sentir el tirón de una piraña negra grande o un pintado en un pozo profundo. El Pantanal es, de hecho, famoso en el mundo por su pesca. Mi lugar favorito, aunque era un viaje largo, era un pequeño afluente del río Paraguay. Mi aterrador encuentro ocurrió en 2013. Tenía 19 años. Fue a finales del verano, en enero, alrededor de las 3 de la tarde. Créanme, después de este incidente, recuerdo la hora exacta. Para llegar a mi sitio, hay que tomar un camino de tierra durante 5 kilómetros, casi inundado, hasta un pequeño claro. Allí estacionaba la camioneta. Luego,
Había que caminar casi 1 kilómetro a través de la densa mata hasta la orilla. Honestamente, no sé cómo mi abuelo encontró ese pozo, pero estaba lleno de ejemplares grandes. Sales del bosque a una orilla de tierra compactada. El río allí tiene unos 10 metros de ancho. El otro lado es de agua de corriente rápida, pero cerca de mi orilla hay varios pozos lentos y profundos, perfectos para pescar. Los pescadores saben que estas aguas tranquilas son donde los grandes peces, perezosos, esperan la comida que la corriente trae fácilmente. Como eran las 3 de la tarde, hacía mucho calor, así que no usé botas de goma y entré directamente al agua fresca. Me puse mis gafas polarizadas para ver mejor el reflejo del agua y comencé a lanzar la atarraya. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Llevaba unos 45 minutos pescando ese tramo. Justo cuando lancé la red de nuevo, oí un gran estruendo en la orilla opuesta. Era el sonido de un árbol cayendo. El ruido me asustó muchísimo, porque estaba concentrado en la pesca y el río allí no hace mucho ruido. Miré en la dirección del ruido y lo vi. Una criatura cubierta de un pelo negro azabache caminaba lentamente hacia el río. A primera vista, pensé que era un jaguar, grande, o quizás un lobo de crin. Pero después de mirar mejor, me di cuenta de que no era ni lo uno ni lo otro. Era un cánido grande, pero su tamaño era desmesurado. Luego salió de los árboles hasta la orilla opuesta y se detuvo. Me miró. Tenía los ojos más hermosos y a la vez más aterradores que jamás haya visto. Eran de color ámbar, fijos, y me miraban con una intensidad antinatural. Tenía una cabeza grande, parecida a la de un lobo, con dientes afilados y amarillentos. Era musculoso, bien definido bajo el pelaje, con patas delgadas pero fuertes. Lo más aterrador, sus extremidades superiores. Eran brazos largos y flacos, que terminaban en manos con garras afiladas. Incluso recuerdo haberme quitado las gafas y frotarme los ojos para ver si era real. Lo más extraño es que caminó. Se sentó pacientemente en la orilla opuesta y se quedó allí, observándome pescar con una curiosidad casi perruna. Estaba tan asombrado que me olvidé de la atarraya. En ese momento, sus orejas se tensaron. Una gran piraña negra picó mi anzuelo, que había dejado como cebo, con un gran chapoteo. La criatura me miró a mí, luego a la línea que se movía, y luego otra vez a mí, como esperando que hiciera algo. No sé por qué no corrí. No sé por qué no sentí una amenaza inmediata, pero esa cosa, ese lobizón, o lo que fuera, se quedó allí, simplemente observándome. Rápidamente jalé el pez. Era enorme. Lo agarré y le quité el anzuelo. Estaba a punto de soltarlo. Era demasiado grande para el consumo, cuando la criatura soltó un gruñido profundo. Es difícil de describir, pero era un sonido que venía de las profundidades de su pecho. Me congelé. Lo vi levantarse sobre 2 patas y comenzar a vadear el río hacia mí, como una persona. Rápidamente me dirigí hacia mi orilla. En ese momento, soltó un gruñido corto y fuerte y señaló el pez que yo tenía en la mano con una de sus garras. Tantas ideas pasaron por mi cabeza que salí corriendo del agua y llegué a la orilla, soltando la piraña negra en el barro. Retrocedí hacia el bosque, levantando las manos. Recuerdo haber dicho, «Es tuyo, es todo tuyo», al menos 4 veces. El hombre bestia cruzó el río. Se dirigió al pez que aleteaba y lo levantó con una de sus manos. Me miró, como diciendo, «¿En serio, ensuciaste mi comida?». Luego clavó una garra a través de la agalla del pez y la sacó por la boca, como lo haría un pescador experimentado. Volvió al río con el pez ensartado en su garra. Lo puso en el agua y lo movió de un lado a otro, lavándolo. Luego se lo metió a la boca y volvió a gatear a 4 patas, cruzando el río. Me miró por última vez, sacando el pez de su boca para darle un pequeño meneo, burlándose de mí, antes de correr de vuelta al espeso monte. Corrí a mi camioneta,
Tiré mi equipo en la parte trasera y me fui a toda velocidad. Desafortunadamente, me detuvo la policía en el camino de tierra por exceso de velocidad. Le conté al oficial todo, y al verme en estado de pánico, me dejó ir con una advertencia. Mi familia se asombró, pero me creyó. Esa ha sido, sin lugar a dudas, la cosa más loca e inexplicable que me ha pasado. Todavía pesco, pero nunca, jamás, he vuelto a ese pozo. Recuerda, algunas cosas en este mundo son antinaturales y nunca sabes lo que te espera en las orillas de la selva. Mi hermano y yo fuimos a una jornada de pesca en el Pantanal, cerca del río Paraguay. Hemos estado allí cientos de veces. Dejamos el puerto el viernes por la mañana y llegamos a la zona de pesca al atardecer. Llevábamos una pequeña chalana con un motor fuera de borda y solo lo esencial: una hamaca y un toldo, mi escopeta y algo de leña. No llevamos mucha comida. La idea era vivir de lo que pescáramos o cazáramos. Cargamos todo en la lancha y partimos antes de que oscureciera. Las únicas luces que teníamos eran las del bote y una linterna de mano. Después de navegar durante aproximadamente una hora, encontramos una pequeña bahía o ensenada, un corixo, que era perfecta. Estaba aislada, lejos de la ruta principal, así que podíamos hacer lo que quisiéramos. Descargamos la lancha y montamos el campamento a unos 20 metros de la orilla. Mi hermano encendió el fuego y yo empecé a pescar, porque tenía hambre. Después de unos minutos, me di cuenta de algo. No había ningún sonido. Ni siquiera los grillos, las ranas o los omnipresentes mosquitos. Y no tenía picadas en el anzuelo. Nada. Dejé la caña y volví al campamento. Le pregunté a mi hermano si había notado la falta de sonidos de la naturaleza, y él me dijo que no le había prestado atención. Y entonces lo escuchamos. Un aullido fuerte y gutural que venía de lo profundo, quizás a 1 kilómetro de distancia. Me recorrió un escalofrío. Mi hermano comenzó a temblar. Le dije: «Vamos, ¿qué diablos estamos haciendo? Somos hombres adultos. Es solo una guaraguazú, lobo de crin, que aúlla, o un puma». Asintió, pero sabíamos que no sonó como nada que hubiéramos escuchado antes. Decidimos acostarnos, dándola por terminada. Pero saqué mi escopeta por si acaso. Ese sonido había sido demasiado cercano. A la mañana siguiente nos despertamos y empezamos el día. Pensamos que podríamos caminar un poco para ver si encontrábamos alguna huella o rastro del supuesto depredador. Nos adentramos cerca de medio kilómetro en el monte. No tardamos en encontrar algo. Una guaraguazú, el lobo local, muy grande, desgarrado y muerto. Estaba a solo 1 metro del sendero. Mi hermano se quedó fascinado por lo que pudo haber hecho eso. Yo, en cambio, solo quería volver al campamento. De regreso, saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a mi padre. Teníamos señal muy débil. Le pregunté qué depredador podría matar a una guaraguazú de esa manera, y sobre todo, en esa zona. Mi padre respondió que un jaguar, pero que era inusual que se acercara tanto a un campamento. Pensé que tal vez fue otro animal peleando por territorio, pero la forma en que fue destrozado. Decidimos quedarnos solo una noche más. Ninguno de los dos quería encontrarse con ese depredador. Salimos en la chalana a pescar, ya que la ensenada no nos daba suerte. Llegamos a una pared de piedra que llamábamos nuestro pozo de oro, porque allí siempre pescábamos surubíes. Estuvimos pescando hasta que el sol comenzó a ponerse. Estábamos hambrientos, así que dimos por terminado el día y regresamos al campamento. La lancha no iba muy rápido, pero era mejor que remar. Cuando llegamos al campamento, ya estaba oscuro y la luna estaba alta. El silencio había vuelto a caer sobre el lugar. Dejamos la lancha en la orilla y fuimos a encender la fogata para cocinar algo de pescado, pero encontramos nuestro sitio como una zona de guerra. Todo estaba destrozado y esparcido, como si alguien o algo hubiera estado buscando algo o a alguien.
Ambos tomamos nuestras armas y quitamos el seguro. Nos miramos. La expresión era la misma. Hay que irse. No agarramos nada. Justo cuando nos dirigíamos a la lancha, oímos un gruñido gordo y burbujeante a la distancia. Cuando llegamos al bote, mi hermano encendió la linterna y apuntó al campamento. Ambos nos detuvimos, petrificados y temblando. La luz reveló dos grandes ojos amarillos a 1,5 metros del suelo. Empezamos a retroceder. Mi hermano saltó a la lancha y encendió el motor. Yo lo seguí, pero no podía apartar la vista de lo que fuera esa cosa. Salté dentro. Me giré por un segundo, y cuando volví a mirar, se había ido. Navegamos unos 20 metros. Usé la linterna para buscar a la criatura, y entonces vi esos mismos ojos saliendo de la oscuridad. Comenzó a caminar hacia el borde del agua. Parecía un lobo, pero no del todo. Caminaba a 4 patas, pero una vez que llegó al agua, se levantó sobre 2 piernas. Medía más de 2 metros de altura. Entonces, aulló. Apunté la linterna directamente hacia él, y vi que tenía un pedazo de nuestro toldo o lona agarrado en su mano, o pata. Moví a mi hermano a un lado y aceleré al máximo. Aunque estábamos en una zona de poca velocidad, teníamos que irnos lo más rápido posible. Llegamos a la rampa de botes, cargamos la lancha en el remolque y huimos. No hablamos una sola palabra en todo el camino a casa. Nunca le contamos a mi madre o a mi padre, aunque estoy seguro de que se preguntaron a dónde fueron nuestro toldo y la nevera. Ya estoy en mis 30. Nunca he regresado a esa ensenada del Pantanal desde entonces. Sinceramente, me da miedo, y advierto a la gente que va allí. Tengan mucho cuidado. Esto sucedió cuando yo tenía solo 15 años, en un pequeño caserío llamado Puerto Esperanza, en el corazón del Amazonas peruano. Vivíamos aislados, donde la carretera era más un camino de barro que otra cosa. Era el sábado antes de las fiestas patrias, un fin de semana largo. Mi hermano y yo acabábamos de cenar con mis padres. Yo estaba ayudando a mi madre a limpiar la mesa cuando ella preguntó: «Me pregunto si habrá mucha gente en el río esta noche». Mi hermano respondió: «Voy a dar una vuelta y veré. De paso, verifico el camino». Me preguntó si quería acompañarlo. «Claro, ¿por qué no?», respondí. Me puse mis sandalias y nos metimos en el viejo jeep de mi hermano. Salimos hacia el río. Finalmente llegamos al Puente Tronco, una vieja pasarela improvisada hecha con maderos y tierra apisonada que cruzaba un riachuelo, un pequeño afluente fangoso. No tenía barandales. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que alguien, o algo, estaba en el medio del puente, agachado, como jugando con la tierra. Mi hermano frenó el jeep. Al principio pensé que era un cazador, pero me di cuenta de que esa persona no llevaba ninguna prenda reflectante, ni siquiera la tela fuerte que usan los madereros, leñadores. Esto habría sido obvio por lo oscuro que estaba poniéndose. Esta cosa tenía brazos gruesos, y aunque estaba agachada, debía medir al menos 80 centímetros. No pude ver ropa en la criatura. A medida que nos acercábamos, se puso de pie y se giró hacia nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de su verdadero tamaño. Estoy hablando de 2,20 metros, o incluso 2,40 metros de altura, y estaba cubierto de pelo rojizo y espeso. No tenía cuello, y sus brazos y piernas eran desproporcionadamente largos. Lo que realmente se notaba eran sus ojos. Eran de un color rojo oscuro, que reflejaba la luz de los faros del jeep. En ese momento, el ser dio un paso a la derecha, se metió en la espesura del monte al lado del camino. Mientras cruzábamos el puente, mi hermano conducía muy despacio, tratando de ver a dónde se había metido esa cosa. Pero no lo encontramos. Mi hermano siguió conduciendo. Le pregunté: «¿Qué fue esa cosa?». Él respondió: «No sé,
Tal vez un caboclo, persona del campo que estaba haciendo sus necesidades. Le dije que era imposible que fuera un caboclo. Lo que fuera, no llevaba ropa, y no vi ningún vehículo cerca. Los cazadores o leñadores siempre estacionan sus vehículos cerca de donde entran al monte. Condujimos unos minutos más hasta llegar al río. Había mucha gente, acampando y divirtiéndose. Mi hermano dijo, regresemos al puente, vamos a ver si esa cosa volvió. ¿Estás seguro?, le pregunté. ¿Y si decide atacarnos? Mi hermano dio la vuelta y volvimos al puente. Sinceramente, no esperaba verlo de nuevo. Efectivamente, igual que antes, cuando nos acercamos al puente, la criatura estaba en el medio, agachada y jugando con el barro o la grava. Se puso de pie, se giró para vernos, y luego se metió de nuevo al monte a un lado del camino mientras pasábamos. Condujimos lentamente de nuevo, tratando de ver dónde estaba. No lo vimos. Mi hermano giró en la entrada de una pequeña finca, retrocedió y se estacionó en la parte alta de la colina que dominaba el puente. Apagó el motor. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Quiero ver si regresa, dijo mirando fijamente el puente. Nos quedamos mirando durante unos buenos 20 minutos. No pasó nada. Mi hermano encendió el motor y regresamos a casa. Cuando llegamos a la casa, les conté a mis padres lo que vimos. Mi padre se rió. Él no cree en esas cosas. Mi madre le preguntó a mi hermano, ¿eso fue realmente lo que viste? Mi hermano respondió, parecía. Si acaso, supongo que fue solo una persona peluda corriendo. En ese momento, tomé el teléfono fijo. Fui a mi habitación y llamé a mi novio para contarle lo que había visto. Al menos él sí me creyó. No he vuelto a ver lo que vimos esa noche, y no se lo conté a nadie durante años, hasta que conocí a mi actual esposo. Admito que no quería compartir esto antes, pero un amigo me convenció. Este evento hizo que nunca más quisiera manejar mi motocicleta de noche. Y hablo de mi fiel Yamaha de 200 centímetros cúbicos, una moto de trabajo. Sucedió en abril de 2023. Yo estaba ayudando a un amigo, Ramiro, que vivía en una chacra, pequeña granja, casi metida en el monte. Antes de esto, solo creía en fantasmas. Había tenido encuentros con ellos. Sin embargo, lo que encontré esa noche no era un espíritu. Era un ser físico. Puedes llamarme Daniel. Ramiro me llamó en mi noche libre y me dijo, «Oye, Daniel, ¿te importaría venir a ayudarme a buscar a mi perro? Tigre se escapó hace rato y no ha vuelto». Podía escuchar la tensión en su voz. Suspiré. «Te dije que lo mantuvieras amarrado». Su perro, Tigre, era un mestizo grande, un animal fuerte pero en el fondo, cariñoso. Pensaba que era un faldero. Me vestí, agarré mi casco y mi chaqueta, saqué mi moto de la caseta y aseguré todo. El camino a la casa de Ramiro no estaba muy lejos del mío, unas 2 o 3 horas. Siempre tomaba un camino tranquilo y poco usado que disfrutaba recorrer. Pero esa noche, mientras conducía, podía sentir algo observándome. No sabía de qué dirección venían esos ojos, así que aceleré. Aún así, sentía esa mirada fija. Fue entonces cuando vi un destello rápido de algo tan negro como la noche. Aceleré más, y lo que fuera eso parecía mantenerme el paso. Aceleré por segunda vez. Fue entonces cuando vi un brillo ocular azul. ¿Qué tipo de animal en la selva tiene un brillo ocular azul? Tan rápido como lo vi, desapareció. Pero la sensación de ser observado se quedó. No me detuve hasta que llegué a la casa de Ramiro. Él estaba esperándome afuera con linternas en mano. Le dije que abriera el garaje para guardar mi moto. Normalmente la dejaba afuera, pero en cuanto llegué, la sensación de ser observado se intensificó. Mantuve mi casco puesto. Ramiro preguntó, ¿estás bien?
No. Siento que me están observando, le dije. Incluso le pedí una de sus pistolas antes de salir. Salimos en direcciones opuestas a buscar al perro. Yo llevaba la pistola desenfundada en una mano y una linterna en la otra. Seguí caminando hasta que encontré un rastro, como si algo grande y pesado hubiera sido arrastrado. Seguí el rastro. La sensación de ser observado se intensificó. Miraba de lado a lado, lamentando no haberme quitado el casco. No estaba prestando atención al suelo hasta que pisé algo. Era espeso y oscuro. Fue entonces cuando encontramos a Tigre. Había sido atacado y asesinado por algo. Rápidamente agarré su collar. Fue entonces cuando oí un gruñido, como el que hace un perro cuando le quitas la comida mientras está comiendo. Miré alrededor con la linterna, la pistola lista. Encontré la fuente del gruñido. Esa cosa era alta, más de 2,20 metros, cubierta de pelo negro. Su cabeza parecía la de un perro enorme, pero estaba de pie sobre 2 piernas. Sus brazos parecían demasiado largos. Seguí sus brazos hasta sus manos. Tenían 3 dedos principales y un pulgar, con largas y oscuras garras. Estaban goteando algo. No algo. Tenía que ser sangre. Reaccioné. Apunté mi pistola. La criatura gruñó de nuevo. Di un paso adelante, abriendo sus manos. Disparé 2 veces. No pude saber si le di, porque la criatura ni siquiera reaccionó. No tuve otra opción. Me di la vuelta y corrí. Y no voy a mentir. Creo que me oriné. Lo que fuera que estaba detrás de mí, iba pisándome los talones. Grité al aire de la noche: «Ramiro, corre». Ramiro, que estaba mucho más cerca, llegó primero a la casa. Abrió la puerta trasera, gritándome. Me giré un momento para ver si todavía me seguía. Lo estaba, y juro que iba corriendo a 4 patas. Y pensé que esa cosa estaba sonriendo. Corrí rápidamente adentro. Ramiro cerró la puerta de golpe detrás de mí y puso el cerrojo. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó. Me quité el casco. Solo entonces me di cuenta del golpe. Había un corte profundo en la parte de atrás del casco, justo donde estaría mi cabeza. Entonces, oí algo. «Ramiro, silencio. Escucha». Podíamos oír una respiración pesada afuera. Ramiro notó el collar empapado de sangre que yo todavía tenía en la mano. Había una mezcla de miedo y rabia en su rostro. Algo subconsciente me dijo que me diera la vuelta, y lo hice. En una ventana cercana, esa cosa nos estaba mirando con una gran sonrisa dentuda. Ramiro agarró una escopeta, temblando. Pero la criatura retrocedió, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé esa noche, incapaz de dormir por los sonidos de pisadas alrededor de la casa. Justo cuando se acercaba el amanecer, oímos un aullido masivo que nos puso los pelos de punta. Luego, oímos pasos corriendo lejos de la casa. No me fui hasta que salió el sol. Ramiro me observó hasta que estuve fuera de la vista. No tomé ese camino de vuelta. Tomé una carretera diferente, yendo a toda velocidad, sin detenerme por nada. Milagrosamente, no me detuvo la policía. Después de esa noche, compré un coche, obtuve un permiso de arma y una licencia de porte oculto. Una advertencia a mis compañeros que viajan por estos caminos: no entren en ninguna trocha oscura en medio de la noche. Esperen hasta el día, o vayan en grupo. Hagan lo que hagan, asegúrense de que no les sigan unos ojos azules brillantes. Si es así, no se detengan.